Juan capítulo 18, versículo 40. He titulado este mensaje, también estaba ahí, y aún así, Él me amó y me salvó. ¿Están conmigo, amados hermanos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. La Pascua se celebraba anualmente, era una fecha y era una fiesta importantísima para el judaísmo. Ellos conmemoraban la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Y en esa fiesta importante para este pueblo era costumbre que el emperador o el gobernador romano, el imperio romano, se congraciara con el pueblo judío. Y en ese momento, debido a que ellos conmemoraban la salida del pueblo hebreo de en medio de la esclavitud, ellos como cumplido, ellos liberaban siempre a un prisionero. No importando qué delito hubiera cometido, no importando cuán malo haya sido esta persona, ellos en forma de cumplido liberaban a un preso. Y en este pasaje de las Escrituras, en este versículo, la Pascua se aproxima. Jesús está en manos de los gentiles, está en manos de Pilato, está siendo interrogado, pasó por un examen también minucioso, por un juicio religioso, y el gobernador romano Pilato, después de haber interrogado a Jesús, encuentra a Jesús inocente, no encuentra ningún delito en él, no lo encuentra culpable, a pesar de ser un hombre que muchos relatos extrabíblicos lo describen como un hombre cruel y un hombre malvado, un hombre despiadado. Este hombre que no conocía a Dios encontró al maestro inocente. Y no solamente él lo encontró inocente, también su esposa sabía que Jesús era inocente, la esposa de Pilato. Y el relato de Lucas en el capítulo 23 nos enseña que hasta un Herodes, porque Jesús fue llevado ante Herodes, Herodes no lo encontró culpable y no lo encontró digno de muerte. Porque sabemos que Jesús siempre fue santo y nunca pecó. Y el Evangelio de Marcos nos revela algo muy importante, porque para entender la historia de la cual hoy estoy predicando es necesario que leamos los relatos de todos los evangelios. Y Marcos nos revela que Pilato sabía que por envidia los principales sacerdotes habían entregado a Jesús. Lo habían llevado ante ellos no porque querían ser leales a Roma, sino porque odiaban a Jesús y tenían celos de Jesús. Por envidia habían llevado al Señor. Porque desde que comenzó Jesús comenzó a predicar y a hacer prodigios y milagros, a sanar a los enfermos, a sanar toda dolencia. Él fue perseguido por los líderes religiosos. Ellos crujían sus dientes contra Jesús y muchas veces procuraron matarle. Y Jesús los enfrentaba. Jesús en ocasiones los denunció. Les llamó sepulcros blanqueados. Y esta era la ocasión ideal para ellos, para poder vengarse del maestro. Entonces, como era víspera de la Pascua, y ellos sabían que tenía como costumbre el gobernador romano soltar a un preso, Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, Pilato buscó la manera y buscó la oportunidad para que el Salvador escapase sin necesidad de comprometer en absoluto su reputación ante las autoridades romanas. Porque Pilato no quería ni una revuelta. Quería que Jesús escapara. Solo quería castigarle, dice la palabra, y luego soltarle. Pero la multitud enardecida, guiada por los principales sacerdotes, no solamente quería que Jesús fuera flagelado. Ellos querían algo más cruel. Y en ese momento Pilato dice la palabra que hace traer a Jesús.
Pero también hace traer a un hombre llamado Barrabás. La palabra nos revela su nombre. Y Jesús es puesto junto a Barrabás frente a la multitud. Es ahí donde encontramos en el versículo 39 una pregunta. Pilato pregunta a los sacerdotes y a la multitud en el versículo 39 y les dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Era una costumbre romana. Esto no era exigido por la ley ni estaba escrito en la ley de Moisés. Entonces Pilato le dice: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿A quién quiere que les libere? ¿A este famoso ladrón que se encuentra bajo nuestra custodia? ¿O quieren a Jesús, el Cristo, que sea libertado? ¿A quién quieren ustedes? Yo creo que toda persona en su sano juicio hubiera preferido a Jesús. El hombre más bueno, el hombre más tierno. Creo que aún este hombre impío, este hombre cruel, despiadado, Pilato jamás se imaginó que aquella multitud enardecida iba a gritar: preferimos a Barrabás, a este no, a Barrabás sí. Y la turba instigada por los sacerdotes, dice la palabra, que incitaron a la multitud a olvidar todos los delitos que Barrabás hubiera cometido. En ese momento, la vida de Barrabás pasó por alto. Olvidaron los delitos, olvidaron los crímenes, olvidaron quién era. Y el odio hacia Jesús, el odio. Le vieron delito a aquel que nunca cometió un delito. Al hombre más justo y más bueno que caminó entre los hombres. Al hombre más amoroso. Pero ¿quién era Barrabás? Para que fuera encontrado más justo que Jesús. ¿Quién era Barrabás? Para que ganara unánimemente aquella votación delante del maestro, porque a una voz, la voz del pueblo, gritó: suelten a Barrabás. ¿Era más justo Barrabás que Jesús? ¿Era más bueno Barrabás que Jesús? ¿Era más santo Barrabás que Jesús? No podemos saber exactamente quién era Barrabás, pero su nombre quizás nos revele algo muy importante en su comportamiento. El nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Y muchos estudiosos dicen que se llamaba así porque era hijo de su padre, el diablo. Jesús en algunas ocasiones le llamó a la multitud: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Muchos estudiosos concluyen que fue puesto ese nombre porque fue un hijo mimado. Y la palabra dice que el hijo mimado, el hijo consentido, llevará vergüenza a su padre. Por tanto, el proverbio nos llama a corregir con vara a nuestros hijos y a instruirlos en la palabra. Es por eso que muchos niños hoy consentidos se encuentran en las cárceles, se encuentran en las drogas. Entonces, por eso ellos creen que Barrabás pudo haber sido un hijo mimado o un hijo de Satanás, que su nombre indicaba eso. Pero si hay algo que las escrituras nos dicen en los evangelios, es que Marcos nos dicen que era un preso famoso. Marcos nos dice que Barrabás había sido capturado y había cometido un homicidio. Igual lo dice Lucas, que estaba en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y este capítulo de Juan, en el versículo 39, en el versículo 40 nos dice que él era ladrón. Y ladrón significa aquel que captura el botín.
lo cual no solo describe a un ladrón, sino describe a un terrorista, a un guerrillero que participó en una insurrección sangrienta. Era un revolucionario. Entonces todo indica que al menos Barrabás cometió 3 delitos: homicidio, sedición y robo. Una combinación de pecado. Y este hombre, un asesino, un guerrillero, este hombre lleno de maldad, fue puesto a la par de nuestro Señor para competir por la libertad física. La multitud, la voz del pueblo, tendría la última palabra en esta ocasión. Ellos eran los jueces. Pilato jamás se imaginó, como le dije, que dijeran: a este no, a Barrabás sí. Pero la turba, guiada por los principales sacerdotes, estaba sediente de sangre inocente. Y ahí estuvo el Señor, a la par de Barrabás, angustiado y afligido, sin abrir su boca, enmudecido, como dice el libro del profeta Isaías. El juicio más injusto de toda la historia de la humanidad fue ese día. ¿Quién podría testificar contra él dentro de la multitud? ¿Quién podría alzar su voz y haber dicho: ese hombre me causó un daño? ¿Quién? ¿Quién pudo acusarle? ¿Quién podría acusar a nuestro Dios amoroso, bueno, benevolente, tierno, justo, santo, perfecto? Que cuando Él miraba a las multitudes, se le conmovían sus entrañas por el amor y la pasión que tenía para su pueblo. ¿Quién podía acusarle? El juicio más injusto fue ese día. Ese día condenaron al hombre más puro. ¿Y qué enseñanzas encontramos ahí? Como le dije al inicio de este sermón, yo también estaba ahí. Y aún así me amó y me salvó. Yo estaba ahí. Yo también estaba ahí. La primera enseñanza es que nosotros éramos uno más de la multitud que prefirieron a Barrabás y que pidió que crucificaran a Jesús. No solo Judas traicionó al Señor, hermano. Esta era la misma multitud que día antes le había dado la bienvenida a Jesús. Cuando Jesús iba en el burrito, en la burrita, tendían sus mantos delante de Él, cortaban ramas de los árboles, lo tendían junto de Él, iban detrás, iban delante de Él, diciendo, aclamando, dice la palabra: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tan solo unos días esta multitud que lo aclamaba como el Salvador, que reconocía el título del Hijo de David como el Mesías. Días después esta multitud enardecida gritaba: ¡crucifíquenle! A aquella multitud que Él amó, hasta el punto que dio su vida por todos ellos. Aquella multitud que su mano sanó y su palabra sanó toda enfermedad, sanó toda dolencia. Que sus manos limpiaron su lepra. Aquella multitud que le liberó a sus hijos endemoniados. Que le levantó entre los muertos. Que le dio luz a los ojos que estaban en tinieblas. Que le reparó los nervios, los huesos de los paralíticos para que pudieran caminar.
que le abrió los oídos a aquellos que nunca habían escuchado un sonido en su vida. Esa multitud le gritó: crucifíquenle. No hubo nadie que alzara su voz para defenderlo. Ni una sola voz clamó justicia para el Santo de Israel. No hubo una voz de agradecimiento. Fue todo lo contrario. Fue abandonado, fue desechado, fue despreciado, fue escupido, fue golpeado, fue flagelado, al punto de ser crucificado. ¿Por qué prefirieron a Barrabás? Muchos estudiosos dicen que fue porque se decepcionaron de Jesús. Ellos mismos le decían Hosana. Hosana significa salvación. Ellos decían al Hijo de David. Ellos estaban citando el Salmo 118, versículo 26. Y el título que le daban Hijo de David era un reconocimiento que ellos aceptaban que Jesús era el Mesías. Pero ¿por qué ese día todo fue contrario? Los estudiosos dicen que fue por eso mismo, porque al ver que él enmudeció y cayó, no abrió su boca para defenderse. Ellos se decepcionaron de Jesús, porque pensaban que Jesús lo liberaría del yugo romano. Barrabás representa la religión. Cuando el hombre quiere salvarse por sus mismas fuerzas, por obras, Jesús representa la gracia. Prefirieron a Jesús, prefirieron a Barrabás antes que Jesús, porque Barrabás quería tomar la salvación a las armas. Podemos encontrar miles de enseñanzas. Traición, ingratitud, infidelidad, cobardía, corazón duro. Pero ¿por qué estábamos ahí? ¿Por qué nosotros también estuvimos ahí? ¿Por qué también nosotros, pastor, nosotros también le gritábamos, crucifíquenle? ¿Por qué? Porque también nosotros hemos sido muchas veces ingratos. Porque también nosotros con Dios hemos sido infiel. Porque también nosotros no hemos defendido nuestra fe. También porque hemos querido salvarnos por nuestros propios méritos. Pero ¿sabe por qué nosotros estábamos ahí? Porque al final no fueron los gritos de la multitud diciendo crucifícale que pusieron a Jesús en la cruz. No fueron los gritos. ¿Sabe qué fue lo que puso a Jesús en la cruz? Nuestro pecado. Por eso Él no abrió su boca. El hombre más puro, más tierno, no se defendió. No llamó a la legión de ángeles para que lo vinieran a liberar. Porque si Él no ha muerto en esa cruz,
estaríamos condenados en este día. Por tanto, yo también estaba en esa multitud porque por mis pecados Cristo murió en la cruz. Y gloria a Dios porque murió en la cruz. Porque toda esa sangre que Él vertió ha lavado mis pecados y me ha reconciliado con el Padre. Y hoy puedo tener vida eterna. Y cuando muera, cuando venga Jesús y estoy con vida, estaré con Él por una eternidad, no por mis obras, sino por la obra que hizo Él en el Calvario. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, hermano. También estaba ahí. La segunda enseñanza. Nosotros también estuvimos en el lugar de Barrabás. Pero ¿cómo, pastor? Si Barrabás era un asesino, era un guerrillero. Yo nunca he matado a alguien. Barrabás era ladrón, pero yo nunca he robado. Pues en algún momento nosotros hemos sido homicidas. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. La palabra en el griego es miseo, que significa detestar, perseguir, odiar, amar menos a un hermano. Es como matarlo. Cuando no amas a tu hermano como Dios espera que le ames, la palabra te llama homicida. ¿Hemos cometido ese pecado? Porque muchas veces nos hemos levantado con nuestro hermano que se congrega con nosotros. Y lo hemos calumniado, y hemos murmurado, y hemos causado división, y hemos peleado. Hasta muchos han deseado el mal. Por cuanto no le has amado como Cristo espera que le ames, eres un homicida. Por lo tanto, también yo estuve en el lugar de Barrabás. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Puede tener los miles de títulos, puede tener los miles de cargos en la iglesia, pero si no ama a Dios, si no ama a su hermano, no ama a Dios. También hemos cometido sedición, como Barrabás. Sedición es aquel que se alza violentamente contra la autoridad. También nosotros nos hemos alzado y nos hemos rebelado contra la autoridad celestial. Daniel 9:5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y tu ordenanza. Cuando tú cometes pecado, tú te alzas contra la autoridad celestial. También yo estuve en el lugar de Barrabás, también me he alzado contra la autoridad celestial. Cuando me he rebelado a sus mandamientos, cuando he hecho lo que Él me prohíbe que yo haga. Hemos sido traidores a Dios, al Evangelio, al prójimo. También hemos robado. Muchos hacen engaños en los negocios, fraudes, evaden impuestos, toman algo de su trabajo, pero es un bolígrafo, no es tuyo.
pero sobre todas las cosas también le hemos robado la gloria a Dios. A veces como ministros queremos la aprobación y los aplausos de la iglesia. Y queremos el reconocimiento de la iglesia. Cuando el único que se merece todo aplauso y todo reconocimiento es el que murió en una cruz, el Dios Todopoderoso. Ese es el único, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Le hemos robado la gloria a Dios. Solamente le hemos robado su gloria. También hemos sido borrachos. Hemos cometido más pecados, mentirosos, calumniadores, malhablados, mundanos. También yo estaba ahí, a la par de Jesús. El tercer punto, fuimos libres por amor. Lucas 23:25 dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido. Siempre he tenido una pregunta. Y me he preguntado, valga la redundancia, si cuando llegue al cielo veré a Barrabás en el cielo. Gracias, mi amor, hermano. Es una pregunta que me he hecho, no lo vayan a tomar como enseñanza. ¿Seré que veré a Barrabás en el cielo? Porque su vida fue liberada por la del Señor. Él tenía que morir en vez de Jesús. Tuvo cerca al Señor. Estuvo a la par del Maestro. La salvación estuvo junto a Él. No sé si le tocó. Seguramente Él conocía a Jesús también. Había oído hablar de Jesús, porque la fama de Jesús se conocía en todos lados. Él vio a Jesús. Jesús también lo vio a Él. La mirada más tierna del Dios amoroso atravesó su vida. Por eso me pregunto si yo un día le veré en el cielo. Él debía morir y él sabía que él tenía que morir. Y vio a Jesús enmudecido sin defenderse. Y la mirada de Jesús siempre les decía, voy a morir por ti. Voy a morir por ti. Perdóneme, pero yo era Barrabás también. Y no sé qué pudo ver Cristo en mi vida. Yo también fui libre por su amor. Yo tuve que morir en lugar de Él. Dice Isaías que Él fue llevado como cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Y sin abrir su boca fue desechado, menospreciado, llevando el castigo que era para ti y que era para mí.
En el Antiguo Testamento se nos dicen que 2 avecillas eran tomadas en el rito de la limpieza de un leproso. Una avecilla era sacrificada, su sangre era derramada en un vaso de barro y la otra avecilla, que era viva, era mojada en esa sangre. Y luego, con sus alas llenas de sangre enrojecidas, era dejada en libertad para que volara en el firmamento. ¿Usted sabe lo que simbolizaba esto? ¿Quién era la avecilla muerta? Retrataba al Salvador. ¿Y usted sabe a quién retrataba la avecilla con sus alas llenas de sangre que volaba con libertad? Lo retrataba a usted y me retrataba a mí. Porque es en su sangre que hoy nosotros podemos tener ese gozo, esa salvación, y podemos volar. Y podemos ir cantando dulcemente que hemos sido salvos por aquel que murió en el madero. ¿Quién debía morir? ¿Cristo o Barrabás? ¿Quién debía morir? ¿Cristo o nosotros? ¿Quién debe morir? ¿Cristo o tú, pecador? ¿Quién debía morir? ¿Quién murió? Murió Cristo, el Santo de Israel, el Hijo de Dios, hermano. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. No había pecado en Él, Él era santo, era inocente. Y Él asumió toda la culpa. Fue quebrantado. Y hay un versículo que uno de mis versículos preferidos, porque siempre le he dicho a Dios que vio en mí. Y es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecador, ¿quieres saber cuánto te ama el Señor? ¿Quieres saber cuánto te ama el Señor? Mira la cruz. Mira su dolor. Escucha su gemido. Ve aquellas espinas atravesando su cabeza. Ve su costado. No tenía parecer humano, dice el libro de Isaías. Fue escupido, desnudado. Aún te preguntas si hay alguien que te ama. Él murió para que nosotros fuéramos libres del pecado. Para que tuviéramos vida eterna. Para que vivamos en libertad. Para que andemos como hijos de luz. Yo no comprendo ese amor, hermano. No lo comprendo.
Por lo tanto, ande como hijo de luz. Venga Jesús. El que no lo tiene. Y el que ya tiene al Señor. Ande conforme a su voluntad. Porque cada vez que pecamos, aún seguimos gritando, crucifíquenle. Padre, te damos gracias.